Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, bienvenidos todas y todos que se sumen a este Nutram, a este encuentro. Inche Paula Huenchumil Piñé, y en esta ocasión voy a estar aquí acompañando a la mien Elisa Loncón y también a la periodista Alejandra Matus. Agradecemos la presencia de ambas en este Nutram que se llama conmemoración, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y que se denomina Comunicar en Peligro, Libertad de Prensa y Derecho a la Comunicación en Chile. Bueno, como les dijimos anteriormente, tenemos aquí como invitada a Alejandra Matus. Ella es periodista, escritora chilena. Desde su ámbito profesional ha denunciado atropellos a los derechos humanos realizados durante la dictadura. Durante su trabajo en el diario La Época cubrió noticias de ámbito judicial, y también esto inspiró su libro, ¿verdad?, El libro de la justicia chilena, texto que fue confiscado un día antes de su lanzamiento. En el 2020 también la periodista se integró como panelista al programa político y de debate Pauta Libre, y también ha cumplido un rol fundamental en el contexto de pandemia, ¿verdad?, con sus investigaciones y su trabajo periodístico. Así que Chartumay y Alejandra, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a Elisa. Y a continuación presento a la mía Elisa Loncón, quien con más de 40 años ha estado trabajando en la defensa de las naciones originarias. Ha dedicado su vida a la revitalización de la lengua, haciendo clases en diferentes comunidades del territorio ancestral, en Gualmapu, y en espacios académicos también. También la Lamien Elisa Loncón fue parte del Consejo de Todas las Tierras, un proceso de participación de diferentes organizaciones, ¿verdad?, que derivó en la creación de la Huenufoye, la bandera, una de las banderas mapuches, ¿verdad?, que se convirtió en emblema en la revuelta social. Y bueno, también tiene varios estudios la Lamien, y es doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden y doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente es candidata constituyente mapuche por parte de la vocería plurinacional. Bueno, quien les habla, como les dije, Paula Huenchumil Piñén, soy periodista, actualmente estudiante de doctorado en estudios americanos, y también trabajo en el medio independiente interferencia.cl. Bueno, a continuación vamos a empezar con las consultas para nuestras invitadas. Y la primera pregunta tiene que ver desde su experiencia en el ámbito de las comunicaciones y la cultura. Bueno, primero para Alejandra. Han pasado más de 20 años desde la publicación del Libro Negro de la Justicia Chilena. ¿Cómo lees el escenario actual en términos de ejercer la libertad de expresión y el derecho de comunicación en Chile? Bueno, creo que la pregunta hay que responderla con una mirada histórica. El proceso yo diría, de materialización de los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información, a la comunicación de los habitantes de Chile, ha pasado, ha avanzado y retrocedido. Esto es como más bien una ola y una resaca, más que un proceso lineal de avance y consolidación. Podemos ver, por ejemplo, que a fines de la dictadura, por circunstancias especiales que no es el momento de analizar, pero a fines de la dictadura existían más medios, más diversos y más sustentables que los medios que existían hacia fines de los 90, una década de haber recuperado la democracia. Entonces, desde el punto de vista del pluralismo, de la vitalidad que necesita un sistema de medios, y en particular
un sistema de medios para ejercer el periodismo que cumple una función pública reconocida por todos los organismos internacionales de derechos humanos en el fortalecimiento de la democracia. El sistema democrático, si lo miramos sobre la base de este indicador, redujo la libertad de expresión en Chile, lo que es dramático. Porque todos los periodistas de esa generación pensamos que la democracia iba a ampliar los ámbitos de libertad de expresión, que iba a fortalecer la sustentabilidad y el pluralismo mediático. Y no sucedió. Después podemos ver por qué no sucedió, pero así fue. A partir del año 2001, diría yo, en que también por causas históricas, entre ellas la censura del Libro Negro y la posterior condena que recibió Chile de organismos internacionales porque era una democracia rara, con muy poca libertad de expresión y digamos, y con muy poco pluralismo. Chile se vio forzado a ir derogando estas leyes, por lo menos desde el punto de vista legal, las restricciones que había hacia la libertad de expresión. Y además empezó a surgir Internet. Perdón, voy a apagar las notificaciones para que no estén molestando. Y entonces ahí yo diría que empieza un nuevo periodo expansivo, una nueva ola que permitió la aparición de medios nuevos. Por ejemplo, en esa ola apareció The Clinic, apareció Plan B, aparecieron medios que no estaban, que no habían sido parte del contexto dictatorial y que fueron posibles, yo creo, fundamentalmente gracias a la reducción de las limitaciones a la libertad de expresión. Pero claro, el Estado no hizo nada más, no cambió la estructura mediática, no cambió el financiamiento estatal a los grandes medios que se entrega a través de la publicidad estatal, no repartió esa publicidad estatal con nadie más que los dos conglomerados fundamentales a los que se les entrega, y por lo tanto esas experiencias, en el caso por ejemplo del Plan B, duró poco y The Clinic siguió subsistiendo, pero siempre muriendo de hambre, a pesar de que fue un medio en algún momento con una audiencia consolidada y con gran lectoría. No tenía ni avisos, porque en Chile los avisos, el avisaje actúa con criterios ideológicos más que comerciales, y tampoco el Estado adoptó ninguna política de apoyo a los medios independientes ni a los medios regionales, para qué decir. Entonces, esa ola que se inició en la década del 2000 se retrajo nuevamente hacia finales de la década, porque más medios desaparecieron, y ahora los medios grandes que entraron en crisis por la revolución digital empezaron además a despedir ellos, a reducirse, fundamentalmente a reducirse en equipos periodísticos, lo que impactó en la calidad de la cobertura de medios que ya tenían el problema de la concentración del poder, que ya tenían el problema de las interferencias de distintos poderes en la pauta, pero además con equipos periodísticos reducidos. No es mucho tampoco lo que podían hacer, digamos, y el periodismo se transformó en esta especie de periodismo de espectáculo, no de espectáculo en el sentido de que cubre espectáculos, sino que las noticias en sí mismas se transforman en un espectáculo dirigido a captar la atención de la audiencia, pero no necesariamente a informar. Y entonces esa fue otra baja, digamos.
Y me parece que en este momento, en medio del estallido social, estamos en un momento nuevamente expansivo, gracias al movimiento social, gracias a la revuelta, donde por primera vez, por lo menos en lo que a mí me corresponde en mis 35 años de experiencia profesional, primera vez que veo una reacción de la audiencia en contra de este sistema mediático, una reacción de la gente contra los medios que no los representan, no los identifican, que los estigmatizan, que, digamos, no los informan y donde ellos perciben con razón que las pautas están manejadas por intereses no profesionales. Y creo que esa pata que siempre le falta a este tema, ¿no? Porque este tema de la falta de libertad de expresión, de las presiones políticas, de la censura, siempre es un tema que se discute o en encuentros de periodistas, o en la academia, o entre los estudiantes y sus profesores, pero rara vez la gente siente el impacto de lo que significa tener un sistema mediático de este tipo. Y creo que eso sucedió por primera vez, y eso a mí me da mucha esperanza de que va a ser un tema, entre todos por supuesto los demás temas que se van a discutir en la Convención Constitucional, que va a ser un tema a tratar porque es importante que haya un sistema mediático fuerte, plural, diverso, donde el derecho a la libertad de expresión no sea un derecho que se puede ejercer según la cantidad de plata que uno tiene, según la preferencia sexual que uno tiene, según la comuna donde vive. Porque si lo medimos con esa métrica, en Chile tienen más libertad de expresión los hombres que viven en Vitacura que todos los demás. Y eso es una aberración. Salto más, Alejandra, por tu intervención. ¿Y que estoy congelada? Sí, ahí volviste. Ahí sí. ¿Habías terminado? Ya. Ahí sí. Te decía muchas gracias, Alejandra, por tu respuesta y claro, has dado un excelente resumen, ¿verdad?, de lo que ha pasado con los medios de comunicación de la dictadura hasta la actualidad. Y bueno, la misma pregunta para la mía, Elisa Loncón. Han pasado 30 años desde el primer tribunal mapuche. Damián, ¿usted cómo lee el escenario actual en términos de ejercer la comunicación en Chile? Bueno, me lleva a la historia de los 90, ¿no? Cuando nosotros emerge el movimiento indígena para los 500 años de resistencia indígena a nivel continental. Nosotros hicimos nuestra propia resistencia, creando una organización autonomista con líderes definidos a partir de la estructura política propia, con la autoridad originaria, creamos la bandera, y teníamos también un pequeño diario que se llamaba Auquín, y con eso difundíamos hacia las comunidades que querían escucharnos. Nunca logramos tener la televisión. El Auquín tenía una particularidad que llevaba las voces de las comunidades y de la organización. Salieron una cantidad de números, tampoco se pudo sustentar en el tiempo, pero la clave del problema para las naciones originarias es que no hay ley de medios conforme a los derechos de las naciones originarias. O sea, ¿qué son los derechos de las naciones originarias? Que nosotros mismos llevemos nuestras voces en los medios, que las llevemos en nuestras lenguas y que las llevemos conforme a lo que son también el pensamiento nuestro. Entonces los medios, en la falta de libertad de expresión y de la falta de pluralidad que dice Alejandra que existe y que es real, afecta doblemente a nosotros, porque además de que falta que sean plurales, falta que tengamos expresión,
está lleno de sesgos racistas. Los periodistas instalaron también un lenguaje muy racista. Por ejemplo, hay estudios sobre este concepto que se usa indistintamente cuando se dice comunero. Se dice comunero. Y si tú ves en la prensa, los que han hecho el estudio del discurso respecto a la palabra comunero, todos los adjetivos asociados a comunero son negativos, por cuanto comunero es un concepto negativo. Entonces se instaló, la prensa lo instaló, los periodistas lo instaló, y a veces hasta los propios mapuches hablan de comunero. Pero ¿qué es comunero? Es ser un sujeto negativo, conflictivo. Entonces se instala lenguaje racista, se instala, bueno, y para qué decirlo, mira, los medios de comunicación en Chile han contribuido con la política estatal de militarización y de no resolver el conflicto que tiene el Estado con los pueblos indígenas y sobre todo con el Gualmapu y el pueblo mapuche, y han contribuido a los montajes, pues. Ellos han sido los primeros, el Canal 13 fue el primero en llegar a hablar del tema de la operación Huracán, que fue un montaje, y ellos llegaron con todo, la prensa, las cámaras y todo, diciendo que hay un montaje y hablando. Entonces, en los medios, al estar controlado por la élite económica chilena, no son plurales, tienen una intencionalidad política y una intencionalidad económica, y contribuyen y colaboran con esa intencionalidad política económica. Entonces, si el objetivo del gobierno es lo que ha pasado con los mapuches, que lleva al tema de ver a los mapuches como conflictivos, los medios siguen la lógica, porque en el fondo los dueños de los medios son justamente los que tienen el poder económico. Entonces han contribuido a este asunto de la militarización de la Araucanía. Existen avances a nivel internacional respecto a la política de medio, por ejemplo, la declaración de la OEA de 2016 respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a promover y desarrollar todo su sistema y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. Los estados tomarán medidas para promover la transmisión de programas de radio y televisión en lenguas indígenas. Entonces, estos son instrumentos internacionales que también ha apoyado el gobierno de Chile, y también esto se sostiene en la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas también, pero en la práctica esto no se aplica. Entonces, nosotros, los pueblos originarios, somos castellanizados por los medios, somos somos también racializados por los medios, discriminados por los medios. Entonces, y eso va a ser así mientras no tengamos nosotros una ley de medios controlado por la propia institucionalidad del pueblo mapuche. Y para qué decir las escuelas de periodismo, por ejemplo. Yo trabajo en la Universidad de Santiago y a veces he incorporado a la escuela de periodismo un curso de interculturalidad, y llevo a los periodistas, imagínense que van a Gualmapu, que aprendan a saludar en Mapudungun. Los chicos se animan, se entusiasman, pero eso no es una política sostenida, porque tampoco hay una formación académica sostenida para formar periodistas en lenguas indígenas, y pasan todas las áreas de formación, profesores, médicos. Entonces, para avanzar y salir de este problema de la poca libertad de expresión que tenemos y la poca pluralidad de los medios, hay que hacer un cambio estructural profundo, y nosotros estamos en esa dirección. Hay que romper el muro del colonialismo estatal, institucional, que impide que los medios y que nosotros avancemos con medios propios, con nuestra lengua. Qué bonito sería dar las noticias. Yo le digo a los lamien, a las mamás, les digo, qué lindo sería que su hijo algún día diera las noticias en televisión en Mapudungun, porque nuestra lengua debe servir para la vida diaria común y corriente. Pero para eso hay que hacer cambios profundos. Y ahí estamos, querida Alejandra, esa es nuestra historia, también en nuestra esperanza y nuestro sueño, que
que podamos nosotros comunicarnos funcionalmente, diariamente en nuestra lengua, y no estemos cohibidos hablando solo nuestra lengua, porque no es humano. Mañón Lamien, Elisa, tocó varios puntos interesantes, ¿verdad? Como, bueno, por una parte el tema de la comunicación propia que tenemos como derecho los pueblos indígenas, ¿verdad? Que esto se tiene que discutir, tanto como decía Alejandra, en una nueva constitución, que el tema de la comunicación es un tema relevante, ¿verdad? Que se tiene que abordar. Y quería hacerle un comentario respecto a lo que decía de este concepto comunero, ¿verdad? De cómo se ha instalado. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Con el concepto conflicto mapuche, ¿verdad? Sí, Entre comillas, o sea, sí. instalado por los mismos medios de comunicación, de hecho instalado, tengo entendido, por el Austral, de Temuco, y bueno, también hay diversas investigaciones académicas que dan cuenta de eso, cómo lo han instalado y cómo se ha ido perpetuando, ¿verdad? O sea, ya es tan natural que los periodistas lo repiten sin cuestionarlo y por lo mismo la audiencia también va permeando con ese concepto. Entonces, es súper importante también en ese sentido lo que dice las escuelas, porque si las escuelas de periodismo no tienen ningún tipo de curso o enfoque, así como tienen que tener un enfoque de género, es importante que también exista un enfoque hacia las comunicaciones cuando hablamos de pueblos indígenas. Nosotros con una Lamien estamos, con dos Lamien, la Lamien Janet Payán, que ha sido súper importante en nuestra historia de comunicación, y la Lamien Stephanie Pacheco, estamos haciendo un curso actualmente en la UFRO, en la Universidad de la Frontera, sobre comunicación intercultural. Y ha sido súper interesante esa experiencia, porque es un curso en periodismo, de tratar de contribuir, ¿verdad?, en la formación de las y los estudiantes, y que ellos mismos están ahí en el territorio, y ha sido interesante las discusiones que se dan, porque decía, oh, nunca me había cuestionado por qué utilizo esta palabra, o que siempre la leo en los medios de acá. Entonces, claro, es un granito de arena, pero nos gustaría que en algún momento se fuera una política, ¿verdad?, de parte Sí, del Estado, y que sí. se instalara en las universidades estatales al menos. Claro, esa política intercultural que es la que necesitamos, la que permita el diálogo, la valoración, el respeto entre los diferentes pueblos. Sí. Alejandra, ¿estás? Sí, me parece súper importante lo que plantea Elisa y lo que planteas tú, Paula, porque a mí, digamos, me siento avergonzada de no saber mapudungún. Yo soy descendiente de Aguita y la lengua de Aguita se perdió. No hay memoria viva de la lengua. Y creo que, digamos, hay cosas que uno puede atribuir en este sentido a la dictadura, pero esto viene de mucho antes, por supuesto, y nunca hemos tenido un sistema de medios que respete, ni antes de la dictadura ni después de la dictadura, incorpore los derechos de los pueblos indígenas a expresarse en su propio idioma y el derecho de los demás habitantes de este país a aprender la lengua. O sea, ¿qué no hubiera dado yo porque me hubieran enseñado en la básica, en la media, las distintas lenguas de los pueblos originarios de nuestro país? O sea, a mí me enseñaron francés, inglés más o menos, pero nunca nos enseñaron nuestras lenguas originarias, y la única manera, estoy de acuerdo con Elisa, la única manera de que la lengua sobreviva es que se use, y que se use no como un dialecto muerto que uno lo aprende para lucirse, sino que como un dialecto que nos permita comunicarnos a ustedes, a expresar sus ideas, y a todos los demás, porque en Chile somos todos descendientes de pueblos originarios. Que hayamos perdido esa conexión con nuestros ancestros no significa que dejemos de serlo. Entonces también
daña nuestra identidad. Hablamos español, que es la lengua de la colonización, y ya está aquí, digamos, y se sigue transmitiendo, pero nada impide que intentemos recuperar las lenguas de los pueblos originarios, y para eso me parece súper importante que existan medios adaptados a los usos culturales. Y en este sentido la escritura ha sido una condena, porque hay muchos pueblos que solo tienen tradición oral. La lengua existe en la oralidad y no necesariamente en la escritura. Ha sido una imposición posterior la escritura, y la oralidad no se valora de la misma manera que se valora la escritura. O sea, ahí ya tenemos un problema que es incluso antes de los conceptos, antes de inventar estos conceptos macro zona sur, que yo encuentro que es el más horrible de todos. Tan horrible que se hable de los territorios como con un término policial, y siguiendo por otros conceptos que se cuelan de manera más sutil, como esta connotación negativa de comunero. Yo personalmente no tengo en mi cabeza asociado comunero a algo negativo, pero entiendo que para muchas personas puede ser así por la asociación con adjetivos negativos. Entonces, pero eso no se logra, en mi opinión, en una manera separada. O sea, por eso creo que es tan importante la Constitución, porque esto obedece a una estructura de poder, obedece a una forma de organizar la sociedad, obedece a una forma de organizar el Estado. Entonces, podríamos empeñarnos en sacar una ley de medios súper linda y todo, pero no se va a poder materializar porque va a chocar con las estructuras de poder que tenemos. Me parece súper importante el punto que plantean de la formación de las escuelas de periodismo, donde no hacemos suficiente. Yo soy profesora en la Universidad Diego Portales, y no hacemos suficiente, porque también esto, por ejemplo, estos ramos de interculturalidad es como un ramo separado de todo lo demás. Esto tiene que ser transversal a todo, a cómo enseñamos a reportear, a cómo enseñamos a hacer entrevistas. Tiene que estar incorporado, igual que la perspectiva de género, igual que la perspectiva de derechos humanos. Y es un trabajo enorme que tenemos por delante, pero yo estoy muy esperanzada porque por lo menos ahora estamos hablando de esto. Llevamos mucho tiempo sin siquiera tocar estos temas. Sí, Alejandra, mira, hay una cosa importante que tú señalas respecto a la oralidad y la escritura. Bueno, nosotros ahora ya tenemos un Premio Nacional de Literatura Helicura Chihuahua, pues tenemos las altas letras a nuestro favor en el pueblo mapuche. Y yo creo que yo soy lingüista y me dedico a promover justamente el idioma, y desde el punto de vista científico ya no es problema para los mapuches que escribamos nuestra lengua, porque todos los mapuches escriben. El problema es que lo hacemos en castellano. Entonces esa habilidad de comunicarte por escrito ya lo hemos adquirido culturalmente. Y Helicura lo explica muy bien y dice, bueno, si Leftraro tomó el caballo, lo usó para su pueblo, yo tomo la escritura, por eso él habla de oralitura. Entonces yo tomo la escritura y lo uso para lo mismo. Entonces en esa misma línea, nosotros todos ya hemos sido, ya todos escribimos, el tema es llevar la escritura al idioma mapuche. Y en ese sentido yo creo que es posible, porque todas las lenguas fueron orales en un comienzo, y la creatividad humana contribuye mucho para asumir y adoptar otros elementos culturales que van a ser útiles para este proceso de poner en función la lengua en el diario vivir, normalizar la lengua como lengua viva, porque no podríamos estar disociados a comunicarnos solamente orales en mapudungún, sin escribir en mapudungún, sin llegar a la red. Ni siquiera estaba pensando en el pueblo mapuche, estaba pensando en las lenguas que se perdieron. Claro, claro.
No, claro, y no quedaron registros. Claro, un registro porque no se escribían. Sí, sí, es verdad eso. Bueno, pasando a la segunda pregunta y también aprovechamos de darle la bienvenida a la gente que se ha ido sumando a la transmisión de este Nutram, ¿verdad? Que se ha denominado Comunicar en Peligro, Libertad de Prensa y Derecho a la Comunicación en Chile. La segunda pregunta para Alejandra es, ¿qué espacios y herramientas crees que existen actualmente en Chile que se estén llevando adelante como propuesta alternativa al monopolio de los medios? Bueno, yo creo que estos espacios, como este conversatorio, que se han, digamos, intensificado mucho más, no gracias, no podemos darle gracias a la pandemia, pero por causa de la pandemia, eh, han sido muy eficientes y muy efectivos. Se han multiplicado por todo el país, por un lado, gracias al abaratamiento de la tecnología, que no tiene que ver, digamos, con algo que sucede en Chile, pero el pueblo chileno los ha usado como herramienta a su favor, y creo que eso ha debilitado el poder de los grandes medios, de los medios tradicionales. Por ejemplo, para ponerles un solo ejemplo, en 1993, 94, por ahí, cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, autónomo, secuestró a Cristian Edwards, el hijo del director del Mercurio, el director del Mercurio llamó a cada uno de los directores de los medios, en ese minuto que se contaban con los dedos de las dos manos, digamos, fueron muchas llamadas las que tuvo que hacer para pedirles que no publicaran la noticia, porque él estaba negociando el rescate de su hijo y les pidió que no publicaran la noticia hasta que ese acuerdo hubieran llegado a acuerdo. Y así fue. Y todos respetaron el acuerdo y no se supo. Los periodistas lo sabíamos, incluso yo como periodista de tribunales reporteaba todos los días el caso para el momento en que se nos permitiera publicar, pero no se podía publicar. Y era posible porque el control mediático era total. O sea, si no tenías un diario y o un canal de televisión que cuesta mucho dinero instalar, o costaba por lo menos en ese tiempo mucho tiempo instalar, no podías informar. Entonces, y esto duró 3 meses. 3 meses en que la noticia no se supo, y no se filtró, y no se supo, y no se supo nomás. Cuando finalmente Agustín Edwards autorizó que pudiéramos publicar, acompañado también de una orden judicial que prohibió informar y después autorizó informar, recién se pudo publicar la noticia. Eso hoy día sería imposible. Hoy día no hay ninguna autoridad en el país que pueda prohibir informar nada, porque no tiene control. No existe nadie que tenga ese teléfono mágico que tenía Agustín Edwards y que pueda llamar a los miles, cientos de miles, tal vez, medios, teléfonos celulares, computadores desde los cuales se puede transmitir. Y yo creo que esa es una ventaja que está siendo muy bien aprovechada y que ha servido, por ejemplo, yo creo que fue fundamental para el plebiscito de octubre del año pasado, donde la Apruebo y la Convención Constitucional ganaron, pero por lejos, a pesar de que en los medios se tendían a confundir, convención mixta con convención constitucional, había muchas voces llamando al rechazo y sin embargo no tuvieron impacto. Por eso yo creo que a pesar de que, por supuesto, me parece que hay que hacer cambios ahí me parece que también hay que hacer cambios en el Estado, que tiene que promover y distribuir recursos para que los medios locales, de pueblos originarios, de mujeres, de niños, de lo que sea, digamos, barriales, puedan existir y subsistir.
los medios tradicionales no tienen el poder hoy día que antes tuvieron. Gracias, Alejandra. Y la misma pregunta para la Lamien, Elisa. Nosotros vamos a apostar para que lo que dice Alejandra también se hagan favor, ahora también juegue a nuestro favor. Porque fíjate, como ustedes saben, los pueblos originarios nos dieron 2 segundos para la campaña en la franja electoral. Es una, no sé, una burla, claro, es una burla. Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, hemos usado las redes sociales y nuestras campañas circulan por los teléfonos para cuando hay conexión. Entonces, estamos en desigualdad frente a las otras candidaturas distritales y de partidos políticos, por eso mismo, porque no controlamos los medios, porque los medios están a favor de esa élite. Y tenemos en este momento también los problemas de cobertura de internet, porque no toda la red social llega a los campos, a los lugares de nuestros padres, familiares en el sur. Entonces hay mucha gente que en este momento no sabe qué son los escaños reservados, que es una posibilidad para romper este aislamiento, este silenciamiento de las naciones, no saben, no tienen la discusión. Entonces tenemos un problema ahí que por la falta de información, por la falta de acceso del pueblo, de los pueblos originarios a la información, la situación no está favorable, el derecho no se garantiza el derecho a voto, porque en el fondo ya la comunicación, el uso de la lengua y todo, va conectado a otro ejercicio de otros derechos. Entonces, esa es una situación real, problemática que tenemos. Y por otro lado, igual, o sea, los que tenemos alguna conciencia, mayor conciencia de la valoración del idioma, tuiteamos, usamos las redes sociales en Mapudungun, nos comunicamos entre nosotros, pero la red social están en las lenguas mayoritarias. Y nosotros sabemos de otras experiencias indígenas donde se han creado software y todo para que los sistemas queden en lengua indígena. Y bueno, es parte de la brecha que nosotros tenemos, la comunicación por internet, tenemos una gran brecha porque eso tendría que estar en nuestra lengua y si uno quisiera hacerla ahora no podemos tampoco por este tema que no tenemos una forma estándar de escritura. Entonces, y todo eso juega en contra, pero como te decía también, es posible que eso cambie porque en el fondo son políticas de convivencia que se tienen que establecer en la sociedad, y yo tengo entendido que en Chile no hay una conciencia real de los derechos lingüísticos de los que hablamos otras lenguas. Se asume que tenemos que hablar siempre en español, como que si fuera así, y producto de esta visión monocultural y hegemónica, colonial que existe, entonces hay una distancia enorme para comprender la situación de comunicación en términos de justicia social, porque no es solo el acceso al medio, son las otras que yo te decía, o sea, la lengua no escrita, esa lengua abandonada, esa lengua que disminuye, el no reconocimiento de los derechos lingüísticos, y dentro de todo eso, claro, podemos nosotros pensar que en el futuro va a ser diferente si modificamos esa estructura, si en el fondo logramos acceder a ese poder político en el fondo. Tiene que ver con cuánto poder político tenemos, pues, ¿no? Como decía, podemos tener una ley bonita, pero si no tenemos el poder para ejecutarla, para hacer los cambios que se requieren, no. Entonces ahí es donde necesitamos una comprensión, inteligibilidad con el movimiento social de Chile, de que necesitamos comunicar tal vez la misma injusticia y el deseo de dignidad que se ha dado y que hemos trabajado entre todos, pero también para que sea más digno en nuestra lengua y en nuestra cultura. Y yo creo que eso el pueblo de Chile va a tener que comprenderlo para que se haga justicia. A mí me parece clave dentro de lo que tú mencionas el derecho a conexión, porque hoy día los derechos digitales, la brecha digital, digamos, produce
o ahonda las desigualdades socioeconómicas y culturales. Entonces, creo que así como el acceso al agua se considera un derecho básico, hoy día el acceso a Internet debe ser un derecho básico también, porque si no volvemos como al problema original. Yo puedo reconocer tus derechos lingüísticos, pero no te doy los soportes para que los expreses, entonces ¿de qué sirve? Creo que lo material práctico es tan importante como el reconocimiento del concepto abstracto o ideal. Y sí, yo creo que los puntos que planteas de incorporación por el movimiento social de estos derechos, la sensibilidad está ahí. Pero por supuesto, creo que muchos y muchas somos ciegos a ellos porque no tenemos la suerte de conversar contigo, con ustedes en más espacios. Pero no creo que nadie del pueblo chileno se oponga a lo que tú estás diciendo, porque es de una justicia evidente. Muchas gracias a las dos por sus reflexiones. Tenemos la última pregunta, ya que Alejandra se tiene que retirar un poquito antes, así que la vamos a preguntar a ella primero, y es ¿cómo resguardar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación dentro de este proceso constituyente? Bueno, creo que hay que hacerlo de manera autogestionada, porque lo que tenemos, se da este fenómeno que mientras que no tengamos la nueva constitución, hay que usar la mala, la constitución del 80. Y entonces no se le pueden pedir peras al olmo. De esa constitución no va a salir el reconocimiento a los derechos plenos de expresión, comunicación e información. Y esperar que lo hiciera sería ingenuo, porque es una constitución que está diseñada para negarlos o para dárselos a algunos y a otros no, en conjunto con todos los demás derechos también. Entonces, no nos queda más que la autogestión, que hacer lo que podamos con lo que tenemos a mano. Y en este sentido les quiero contar que estoy trabajando en un proyecto pequeñito con otras colegas al alero de la Corporación Humana para sacar un medio digital, ojalá, esperamos, este sábado, que haga seguimiento a la Convención Constitucional. Entonces, y espero que como esa iniciativa aparezcan muchas otras, y ojalá que haya iniciativas en lenguas originarias, y que, digamos, los que tienen conexión, o los que puedan aportar conexión en los territorios, ¡ay, qué lindo! Los que puedan aportar. Siempre se viene a escuchar. Los que tienen conexión que la compartan, o que se hagan, porque esto es tan importante también como el alimento, como compartir los alimentos, como hacer ollas comunes, también hacer bolsas comunes de conexión a Internet. Sí, sí. Qué bien. Sí, la misma pregunta también para usted, también Elisa, que también es candidata, ¿verdad?, que compite por uno de estos 17 escaños. ¿Cómo resguardar la libertad de expresión en este proceso constituyente? Qué buena esta iniciativa que nos cuenta Alejandra, ¿no? Es darle seguimiento digital al proceso. Y yo creo que es importante porque hay que democratizar la discusión. Yo no me imagino una discusión ahí encerrada en cuatro paredes, porque está la lógica que se instala con el estallido social, y la crítica fuerte a la representatividad política de los antiguos, qué sé yo, líderes de partido y que estaban en el Congreso y todo, que entonces
la gente quiere saber de qué vamos a hablar y de qué se va a tratar. Entonces, ahí se va a establecer una agenda, una vez que se elijan los constituyentes, y nosotros estamos hablando como pueblo originario que los temas originarios de los pueblos originarios sean los primeros agendados, que ya no aceptemos que sea para el futuro, porque somos realidad de presente ahora, y hemos sido postergados 140 y tantos años de la discusión. Entonces hay una cuestión de lógica histórica que queremos que se instale. Y otra cosa importante para nosotros, igual que lo hemos conversado también en la vocería, es que se puedan hacer reuniones constituyentes en lenguas indígenas con intérpretes. Y nosotros hemos puesto algunas expresiones, algunas actividades que hemos hecho en esta campaña. No son muchas, pero eso es posible. Y porque el derecho a intérprete es parte de los derechos lingüísticos. Aquí llega un gringo y te ponen intérprete para comunicarte con él. ¿Y por qué no con nosotros? Si nosotros también necesitamos entregar el pensamiento más profundo de nuestro pueblo para enriquecer esa constitución, sería una gran contribución, porque además los chilenos escucharían que nuestra lengua tiene un uso político, social y de contribución hacia la plurinacionalidad que estamos planteando. Entonces, son sueños que tenemos y esperamos tener la fuerza de los votantes para poder hacer la realidad, ¿no? Así va a ser. Bueno, muy agradecida de las reflexiones de ambas. Por mi parte, claro, decir que se hace corto, ¿verdad?, el espacio para hablar sobre este tema tan interesante, tanto del derecho a la comunicación y la clase en resumen, ¿verdad?, que nos hizo Alejandra y también lo que plantea la Lamien Elisa de los derechos a la comunicación propia, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y claro, este último tiempo hemos visto varios episodios, ¿verdad?, de hostigamiento, vulneraciones, llamadas, ¿verdad?, que vulneran la libertad de expresión, y tal como decía Alejandra, estos espacios sirven para combatir, ¿verdad?, esa censura que muchas veces se quiere llevar a cabo, y también los medios independientes, ¿verdad?, el rol que tienen, que es primordial en este contexto, además político. Y por otra parte también tenemos lo que conversábamos de la representación de los medios, de los pueblos indígenas en los medios de comunicación hegemónicos, tradicionales, ¿verdad? Que también hay muchos manuales y estudios que han dado cuenta de la criminalización que existe, y que no es solo en Chile, sino que es un fenómeno que se da en el territorio, en el Abya Yala, que lamentablemente coincide, ¿verdad?, se nos representa como folclórico o criminalizado, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, va acortando y nuestros derechos, y no cuenta, ¿verdad?, las historias como deberían ser. Entonces, también, como decía la Lamien Elisa, hay derechos que están establecidos en la declaración, por ejemplo, en la OEA, sobre poder tener la posibilidad de tener medios de comunicación en las propias lenguas, que el Estado debería propiciar eso, y claro, pasa como el convenio 169, pese a que Chile está suscrito, no hay ningún tipo de política que vaya avalando eso. Así que, bueno, esa era más o menos mi conclusión y reflexión, agradecida de que hayan compartido, ¿verdad?, su kimun, su conocimiento, y invitarlas si pueden hacer unas últimas palabras, alguna última reflexión para poder cerrar este espacio. Primero, Alejandra, si puedes regalarnos algunas últimas palabras. Bueno, yo solamente quiero agradecer esta invitación, más que venir a exponer ideas, ha sido para mí una experiencia de aprendizaje. Les agradezco mucho a ustedes que compartan sus conocimientos y sus planteamientos conmigo. Los tomo y los hago propios para poderlos expresar cuando se dé la ocasión en mi trabajo profesional.
También quiero agradecer a todos y todas quienes nos estuvieron escuchando y le deseo toda la suerte a Elisa en su postulación. Yo tengo confianza en que a pesar de las limitaciones, a pesar de la cancha dispareja y de la desigualdad de recursos que ha tenido esta campaña, el pueblo chileno y en particular el pueblo mapuche va a saber dónde poner sus votos. Mañum, Alejandra, y usted, también Elisa, si nos puede dar sus últimas palabras. Leila mieniche unel tu mañumanta Alejandra el kunuel tañi tu mutufameu tañi tukun tañi nutramka tañi rakiduam pero mañele fachin nutramkan amulnia fiin la mien puaita que el fun que longomeu chipa leai femechita nutramka que fuita in pu kuifique mulen mu jamuwen mulen mu falintuwen Peichitunguta mleita ya genial renuntunial tain que buen meu mapudo buen meu puché. Mis agradecimientos a esta conversación sincera y de corazón que hemos tenido con Alejandra, sus palabras de apoyo, su palabra de seguir en esta dinámica de poder hablar, acercarnos como pueblo, como cultura, y la verdad es que para nosotros es el diálogo que buscamos. Eso es lo que buscamos, Alejandra. Buscamos conversar, buscamos ser escuchados, buscamos ser valorados y reconocidos con respeto. Entonces, si esa es la voluntad que se instala con esta discusión constituyente, necesitamos que se multiplique, que se refuerce con el pueblo de Chile, con el movimiento social y con nuestra propia gente, porque nosotros también, al ser tan vulnerados nuestros derechos, también se instaló mucha desconfianza dentro de nuestra gente. Entonces, cuando no hay confianza, no hay posibilidad de avanzar. Para avanzar hay que confiar. Y en ese sentido, si nosotros llevamos la palabra de nuestra memoria, de nuestro antepasado, de nuestra lucha, es la confianza que tenemos de que algún día nosotros vamos a poder emancipar nuestras voces y conquistar los derechos que han sido realmente pasados a llevar por políticas ajenas, incluso hasta el pueblo de Chile, porque no vamos a decir que el pueblo de Chile quiere que pasemos hambre. Esos son los grupos de élite, siempre han sido los grupos de élite. Entonces, a unirnos la mien y a levantarse temprano, a salir a votar y a confiar en esta lucha que la estamos haciendo entre todos. Muchas gracias, Alejandra, también gracias, Paula, por tus palabras, por tu tiempo acá, y Feleila mien, Peumáñele, Kumeda Muliaín, Marishi Hueupian, Marishi Hueupulamien. Marishi Hueupulamien. Feleila mien, bueno, y a toda la gente que se conectó, varios también, ¿verdad? Estaban ahí interactuando, así que le agradecemos por su interés. Y bueno, como también comentó Alejandra, van a haber varios, ¿verdad?, iniciativas, como nos comentó, cubriendo este proceso para que estemos atentos como pueblo, ¿verdad?, a la posibilidad que hay en este momento, ¿verdad?, de los escaños reservados. Así que vuelvo a repetir, muchas gracias por compartir sus conocimientos y bueno, que tengan una buena noche ya, lo que queda, y a resistir, ¿verdad?, en esta pandemia. Son tiempos difíciles, ¿verdad?, tanto en esta crisis sanitaria, ¿verdad?, y en el contexto latinoamericano, lo que está pasando en Colombia, pero los pueblos, ¿verdad?, están resistiendo, y también, como dijo Alejandra, son procesos, ¿verdad?, que han venido a remover todo, a cuestionar a los medios de comunicación, a cuestionar a los políticos, y en eso estamos, ¿verdad? Así que, Pehuaín, Mañum, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Teu Cayal, la mien, Teu Cayal, que se le